La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Mérida, Yucatán, pasada por agua. Hoy estamos día 5 de julio del 2018 con un fuerte aguacero que nos atrapó en la Blanca Mérida desde hace unos 45 minutos, que ya lo necesitábamos, andamos con una temperatura bastante... Ayuda para el calor. Sí, y ahora lo que vamos a empezar a ver es bailar con los mosquitos que vamos a tener como respuesta a este aguacero, pero bueno, no nos quejemos, que creo que va a refrescar, ya lo necesitábamos. Estábamos cuidando y algunos preocupados del medio ambiente porque la sequía, esto hace que vengan los incendios, se vayan quemando algunos carros y hoy seguramente algunas casas de aquí de la ciudad están colándose los techos porque no lo impermeabilizaron a tiempo. Pero bueno, hay una cantidad de cosas alrededor que trae esta sabrosa lluvia. Mérida, Yucatán, estamos en el centro de América y hoy vamos a mirar cómo he encontrado unas monedas ahí pasándole carbono 14 con unos, se aproximaba a unos 400, 500 años antes de la era cristiana, que se encuentran aquí se encontró en la zona centro de América, donde relata o da pie del intercambio comercial que teníamos con Asia. ¿Okay? Y luego ahí viene alrededor un quehacer cultural donde existió la Atlántida o no existió. Cuando uno mira y se hace el ensamblaje grueso de los dos continentes que pueden estar mirándose uno al frente, se da cuenta que en el centro hace falta algo y dice, aquí estaba la Atlántida. Si nosotros seguimos caminando, podemos ir dejando huella y creer en esto que les voy a decir. El que no escribe no trasciende. Y los españoles escribieron y hablaron de su conquista, cuando sabemos que los vikingos estuvieron mucho antes, como esta moneda de Asia que se encontraron, como los vikingos con todo lo que dejaron, y es aquí donde vemos que el que no escribe no deja huella, se lo come la historia, ¿no? Sí es. Y hoy vamos a mirar cómo quehacer desde la historia propia de Yucatán, enmarcado en una cultura de muchos años, que es la cultura maya, que se aposentó en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Nicaragua, El Salvador, Honduras, que es la parte centro de América, y dejó todo un legado, y entre uno de sus legados como cultura, que podemos ver en todo el mundo, crea mitos, crea fantasmas, crea una cantidad de íconos para poder explicar lo que allá pasaba afuera y no podía explicarse el ser humano. Y uno de los mitos que crea son los aluches, donde los aluches forman parte de la cultura maya, y sobre todo sucedió hace unos 2 meses atrás que hay un ritual que se llama el Chachac, que el Chachac está en maya, y este ritual se hace para darle de comer al dios de la lluvia que hoy nos abrazó en Yucatán. Y este ritual se pone en 4 puntos cardinales, y el brujo o el xmen en lengua maya es el que oraba y hacía el comunicado entre los mortales, lo que aquí están escuchando en el programa, y los dioses, y le ofrecía el maíz que se había recogido el año pasado, junto con gallinas, y se hacía algo que se llama el huajicol, y se hacía un gran pozo, una fosa, y ahí se ponía leña, se ponían especias que se tomaban a través de plantas propias de aquí de Yucatán, y ese huajicol hacía un pan que era maíz, que era parte de pollo con una cantidad de especias, y lo primero que se sacaba se lo ofrendaba al dios Chac. Y cuando el dios Chac nos bendecía, como hoy, día 5 de julio, con esta lluvia, este agradecimiento se creaba en la milpa
así en los 4 puntos cardinales se creaban estas estatuillas que eran los aluches. Y los aluches tenían por chamba, tenían por trabajo cuidar la siembra del maíz, de algunos granos que fuera del maíz, de otro tipo de especias que recorrían ahí. Ellos tenían que cuidar el lugar. Para darles vida a estas estatuillas de barro, con esta bebida sagrada se les ofrendaba, y supuestamente, como fuimos de la época del maíz, que fue lo último del estadio de las diferentes etapas mayas, el maíz le daba vida a las estatuillas, la cual las estatuillas tenían que cuidar donde estaba la siembra. Y entonces, estos, cuando tú ibas a robar o pasabas por ahí, te chiflaban, te tiraban piedras, roquitas, te correteaban. Entonces, todo este mito de los aluches, nacido desde la cultura maya, vamos a mirar que las culturas tienen esta construcción para explicar lo que a la mano no pueden explicar. Es así que hoy tenemos a mi lado un experto dándole la cabida desde los mayas que nos va a hablar del anime. Y vamos a ver cómo el anime puede ser, eso es lo que vamos a discutir en la tarde, es una fusión de una cultura asiática a una cultura americana. Y hoy vamos a mirar cómo hay similitudes en las culturas. Y es así, cuando nos peleábamos, sobre todo cuando me iba al extranjero, siendo estudiante de maestría, y decía, no, fueron los mayas que descubrieron la rueda, y decía, no, fueron los egipcios, no, ellos descubrieron el cero. Y un día, cruzando el Mediterráneo, y llego a África, y empiezo a mirar la cantidad de pulseras, empiezo a mirar y a leer un poquito de sus historias, me doy cuenta, o asimilo, que el ser humano, aunque estuviese repartido en diferentes partes del mundo, empezó a crear cosas muy similares, aunque la distancia lo tuviera. Y luego el intercambio a diferentes lugares, empezó a darse cuenta que la construcción del cero no necesariamente lo hicieron los mayas, ya también lo tenían en concepto los egipcios, ¿no? Al igual como la rueda. Entonces empezamos a mirar que la evolución cultural se empieza a dar, parece ser que en tiempos similares, y el que escribe dice que fue el primero. Ah, claramente. ¿No? Y dice, espérate, es mi propiedad. Conclusión, 2 puntos. Necesitamos crear figuras, crear íconos, crear conceptos para explicar lo que de manera inmediata no podemos explicar. Efectivamente. Y entonces tenemos a los aluches. Y ahorita vamos a hablar aquí con el experto del anime, que hoy parece ser que son los aluches del siglo XXI. Se ríe porque no sé si sabía que ya traía preparado este speech, pero ahorita lo discutiremos. Venga. Aquí tenemos al psicólogo Ángel Rodríguez, que desvió su camino. Es una manera de decir. Más o menos. Y ahorita van a escuchar todo este andamiaje, desde un conocimiento de la psique, del pensamiento y sobre todo del lenguaje. La magia que hoy tenemos de quien nos ve y quien nos escucha está dado por el símbolo puesto en sonidos, que es el lenguaje. Pero vamos a ver cómo el lenguaje es quien te lleva al final de la historia a ver una realidad. Sí, sí, es muy cierto. Entonces, se construye a través de... Aquí nace algo que tristemente no muchos psicólogos, pero qué bueno que él está acá, entiende que el lenguaje, es lo que te lleva a ver la realidad que tienes enfrente. Sí. Es quien matiza, le da color, le da tono, le da movimiento a la realidad. Es la herramienta que tenemos para poder construirla y entenderla. Y a esto va a tema que es la narrativa. Entonces hoy vamos a tener 2 puntos de discusión, 3 mejor. 1, animes que tiene que ver con estas figuras. 2, el lenguaje que tiene que ver con la narrativa. Y 3, los 2 somos psicólogos y vamos a mirar de qué nos podemos entender. Venga, eso me encanta. Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas Un gusto tardes. de tenerte acá. Un gusto el haber venido realmente. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora, es tu espacio. Dinos qué es toda esta construcción del anime. Haznos un poquito de historia concreta, que la gente que conoce del tema
remembre y la que no se puede ilustrar y tenga cabida en este mundo. Ok, de acuerdo. Bueno, básicamente el anime en sí es la animación japonesa. De hecho, nosotros entendemos en Occidente como anime, pues todas las series de caricatura, como entendemos aquí, de Japón, ¿no? Pero pues en Japón la palabra se refiere a todo lo que sea animado. Envían ahí una película de Pixar, de Disney, y es anime, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo entendemos como la producción de animación de Japón. Ahora, ¿qué es lo que hace que le demos ese nombre? Pues básicamente es el hecho de que tiene una narrativa, tiene unos personajes, tiene una forma de dibujarse muy propia, ¿de acuerdo? O sea, Japón tiene un estilo de contar historias, tiene una serie de mensajes que son los que maneja continuamente, al igual que pasa lo mismo con las culturas occidentales, y también tiene como que unas características muy propias de su dibujo, ¿no? Entonces es muy identificable el decir, ah, te gusta el anime, ¿no? Por la historia, por los rasgos faciales, etcétera. Cosa curiosa que en realidad nosotros empezamos a recibirlo hace el boom en los 90 y mucha gente no sabe que está viendo anime en los 90. Crecemos con él realmente muchas generaciones. Danos un indicador de esta aparición del anime, porque me da la impresión que no lo tenemos fresco. Sí. ¿Qué puedes hacer como ícono anidado en nuestra cultura de los 90 del anime? Claro, tenemos Caballeros del Zodiaco, por ejemplo. Mira. Tenemos Slam Dunk, tenemos Inuyasha, ¿de acuerdo? Y yo creo que Caballeros del Zodiaco es una de las que más se expandió en los 90, ¿de acuerdo? Y de ahí es que hay muchísimos, porque de verdad en los 90 fue una competencia por los canales de televisión por ver quién tenía más anime. También está los animes ay, ¿cómo se llaman? De robots gigantes, que es algo que no era usual de ver, y de repente Japón empieza a mandar un montón, como Macros, por ejemplo. Candy Candy, para la gente que tenga un poquito más de edad, inclusive. Candy Candy, Nadja, inclusive Heidi. Heidi es anime, porque es producción japonesa, realmente. Entonces, un montón de gente crece con un montón de caricaturas favoritas que en realidad son anime, pero nadie lo sabe, porque simplemente las televisoras pues están comprando para conseguir el rating, ¿no? Pasa el tiempo, vienen las computadoras que empiezan a ser más accesibles, los jóvenes mayormente empiezan a entrar a internet y empiezan a darse cuenta de, oye, lo que vi durante toda mi infancia es japonés. Y ahí es donde viene como la curiosidad de, oye, pues esto me gustó, pues vamos a buscar más. ¿Qué es esto? Se llama anime, pones anime en el buscador y empiezas a descubrir un mundo con una comunidad igualmente que tiene sus propias culturas, códigos y cuestiones. Entonces, ¿cómo? Mira, me acabas de sacudir un poquito o poner los pies sobre la tierra cuando tú pones una pauta en tiempo y dices, oye, desde los 90 y agarras y me traes a la enamorada de su abuelito, ¿no? A Heidi, ¿no? Y me traes al que yo quería ser y me compraba sus escudos y me compraba sus espadas, a todos los robots que se construyeron, ¿no? Sí. Y ahí en la cola, a una cantidad de producción, ¿ok? Que ignorábamos que en sí su nicho, su cepa, su cueva estaba siendo la parte asiática. Sí, la parte asiática. ¿Es correcto? Sí, claro. Pero pasó por el monopolio, claramente. hablando de economía, sí. Y pasó por el monopolio gringo, ¿no? Lo capitaliza y lo lanza como propio, así como lanza muchas cosas que dice que es de él, pero realmente... Sí, o sea, uno se va con la idea de que son caricaturas estadounidenses, hasta que ya lo investigas porque viene el internet y te das cuenta. Que su origen, su cepa es asiática, es japonesa, japonesa, y hoy empezamos a mirar cómo esto irradia a través de un monopolio, pero parece ser que la economía empieza a cambiar. Mira la importancia de la economía, ¿no? Entonces la economía asiática empieza a tener una palestra o igual, o empieza a despuntar de la gringa y empieza a tener identidad. Y entonces le decimos, mira, es japonés, pero siempre lo ha sido. Así es. Alguien le puso la lana, pero hoy ellos ponen la posición. Estamos en Mérida, Yucatán, hoy día 5 de julio, Saludable Conciencia, nos acompaña el psicólogo Ángel Rodríguez y vamos a revisar nuestras almas, vamos a revisar nuestra ánima. Mérida, Yucatán.
blanca ciudad capital de Yucatán, hoy pasada por agua. Hoy estamos día 5 de julio y nos acompaña el psicólogo Ángel, que va a anidarnos cómo el anime jugó, y él matiza desde los años 90 y juega hoy un papel en nuestra cultura. Las figuras, las metáforas, los cuentos, las historias, el movimiento afectivo que esto tiene, la inserción social, el comercio, cómo sirve de andamiaje para colgar tus historias o sirve de pretexto para contar historias, Sí. ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el papel social que tiene el anime hoy en nuestra cultura mexicana? Es que el papel social que tiene el anime es súper extenso, eso es lo impresionante. A ver, vamos a empezar por la noción común, ¿no? Que es la que tienen muchas personas de que el anime o es raro, o es malo, o ha traído como que más problemas que beneficios, ¿no? Esta es la idea general que se tiene porque inicialmente, pues, fue algo muy nuevo y no había una costumbre de entender algo desde una perspectiva distinta. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Se creía que los nombres, por ejemplo, de los personajes de Dragon Ball eran nombres satánicos. Y realmente cuando los traduces directamente del japonés, son nombres de alimentos. O sea, literalmente los personajes se llaman arroz, zanahoria, lechuga. Entonces, y es una traducción literal del japonés. Pero no, la gente no estaba acostumbrada a decir, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su lenguaje? Y vamos a interpretarlo de esa forma. Pues no se hacía, ¿verdad? Entonces se interpretaba con nombres de, pues de diferentes pueblos, o buscaban inclusive el sitio más recóndito del universo con el lenguaje más extraño para hacer sensacionalismo en la tele, ¿no? De ahí pasamos básicamente a que ya se empieza a entender el anime, se empiezan a desmentir todo este tipo de cosas y empezamos a entrar en la era digital y de la transculturalidad. Entonces, algo muy interesante que hacen los fans del anime es que primero inician creando espacios físicos para poder subtitular el anime, porque era como que, ok, no llega esto de manera oficial, de manera legal, en ese tiempo se creía nunca va a llegar, y se empiezan a generar grupos de gente con intereses que se empiezan a conocer y empiezan a generar producciones tal cual. Entonces, desde ahí es muy interesante, y yo quiero matizar aquí precisamente que según investigadores, por ejemplo, como Ian Condry, que es un antropólogo, dice la comunidad otaku es de la que más produce. El problema es que no produce cosas que se puedan vender, porque son cosas de fanático, entonces no hay derechos para venderlo, ¿no? Pero a ver, ¿qué es eso? A ver, esa sociedad o ese grupo que acabas de mencionar, ¿qué es eso? Los otakus son los fans del anime, como se entiende aquí en Occidente. Hay toda una discusión, hay gente que no le gusta el término, pero de manera generalizada lo podemos entender así, ¿no? Básicamente lo que sucede es que los fans empiezan a recibir todo esto y se vuelven tan pasionales que empiezan a decir, queremos consumir más, pero no hay legal. Lo único que llega es lo que está en la tele, ¿no? Y pues ya recordamos cómo es la tele, ¿no? Te repiten los mismos 10 capítulos una y otra vez. Entonces empiezan a buscar cómo conseguir los capítulos en internet y los empiezan a subtitular por su cuenta, que en ese tiempo subtitular era un trabajo impresionantemente difícil, y pues era como que tú entrabas al club y decían, mira, tenemos aquí los cassettes subtitulados, ¿no? De ahí pues se empiezan a producir inclusive canciones. Hoy en día hay gente que vive de hacer covers de canciones de anime. De eso vive, porque a la gente le encanta. Y como es una producción de fan, pues entonces no hay problemas legales, pero le dan donaciones, todo un rollo ahí, ¿no? Que se ha armado para generar una economía sobre esto. Pero lo que voy es eso, que la comunidad empieza a volverse altamente productiva, pero no en el sentido que la sociedad espera. Porque la sociedad espera altamente productivo de cosas que nos sirvan para los intereses sociales que tenemos la mayoría, podría decirse, ¿no? O que quizá tenga el gobierno o cosas así. Pero pues el otaku no hace eso. El otaku dice, a mí me gusta el anime y yo no estoy recibiéndolo, entonces yo voy a tomar la responsabilidad de ello y voy a empezar a traer y a producir. Que no nos llega una serie con subtítulos, nosotros producimos los subtítulos. Que no queremos canciones y nuevos videos, pero no llegan, nosotros hacemos los videos. Se cortan escenas y se crea una cosa llamada, no sé si existía ya en otras cosas, yo lo conocí ahí, que es el AMV,
Anime Music Video, que es básicamente que tú agarras escenas de los animes, las cortas de manera en que vaya con el tono de una canción y generas un video musical. Hay gente que literalmente su carrera como editor o como cineasta o todo este tipo de cosas nace de que la gente ve sus AMVs y de ahí pues la cadenita, ¿no? Inclusive en Estados Unidos se llegó a hacer competencias con premios de dinero para el mejor AMV. Y esas obviamente ya eran producciones muy buenas de AMVs, ¿no? O sea, esto llega al punto de que inclusive artistas, como por ejemplo hay uno que, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero es un artista francés, ¿de acuerdo? Es un cantante y compositor francés, contacta con una productora en Japón y le dice, oye, quiero hacer un video musical, pero quiero que ustedes lo produzcan, quiero que el video sea anime. Pero la canción es mía, de un francés, pero la vamos a cantar en inglés. Y se empieza a hacer toda esta increíble mezcla. Entonces, hablar de el efecto social que ha tenido el anime es altísimo. Y ahí es donde viene muchas veces la discusión, ¿no? Si ese efecto es bueno, es malo, porque como dije, no va a lo que interesa de repente, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? O, por ejemplo, bueno, en ingeniería sí, ahí sí se han llegado a hacer cosas como apoyar con la realidad aumentada, etcétera. Pero estas preocupaciones como la salud, la seguridad, por ejemplo, nosotros como psicólogos, los trabajos en la comunidad, pues no hay relación con el anime. Y entonces empieza a tildar a esta comunidad de gente inútil, tal cual. Cuando está haciendo producciones muy grandes, pero no son producciones acorde a lo que espera su sociedad que haga, ¿no? Ahí es donde viene la discrepancia. Y esto genera que, pues, al día de hoy, dicha sea la verdad, la comunidad, la gran mayoría de las veces, pues, es de gente que sí tiene como ciertos complejos, ¿no? Y al menos yo en mi vista, siendo parte de la comunidad, sí hay, o sea, tal cual, hay de repente una cultura así como que cuasi autoparódica, depresiva, sabemos que estamos mal, pero nos reímos de eso. Y yo siento mucho que es la cuestión precisamente de que nadie se ha interesado por trabajar con este grupo social en concreto. O sea, nadie ha mirado y ha dicho, oye, mira, aquí están los fans del anime, vamos a estudiarlos desde psicología, antropología e intentar hacer esas cuestiones que sí espera la sociedad, de cuestiones social, de seguridad, de salud, con este grupo en específico, así como se ha hecho con otros grupos. Bien, déjame darle forma a este comentario que tú haces. A ver, si el anime tiene por origen Japón, ¿okay? Lo exporta Estados Unidos, con Candy, con todas las producciones. Hoy tú haces una acotación con respecto a cómo empiezan las mezclas y acabas de traer el ejemplo de un francés y estoy seguro que hay muchas cosas. Muy bien, ahí va la pregunta. ¿Cuál fue el origen del anime y qué termina siendo hoy el anime en el siglo XXI? Ok, el origen del anime es igual que pasó con Mickey Mouse, ¿no? Es una animación que se hizo como de 2 minutos, básicamente, y ese es el origen del anime. Y obviamente es una producción que pues casi nadie ha visto, antiguísima, y ese es el origen del anime, porque como dijimos, el anime es animación japonesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la animación empieza a tener influencia de Disney, como que los animadores en Japón empiezan a ver el trabajo de Disney, les gusta y empiezan a intentar imitar ciertas cosas. Y hay el padre del manga, que el manga es como que el cómic japonés y muchos mangas se adaptan a anime. El padre del manga, como se le considera en su popularización, Osamu Tezuka, igual le copia a Disney, como que todo viene de allá. Y se empieza a popularizar, intentar hacer cosas como Disney, pero a nuestra manera japonesa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que estas producciones empiezan a tener muchísimos puntos de temas sobre la guerra que acababa de pasar, la reconstrucción, las enfermedades, los robots, la tecnología, porque era la forma de Japón, de manera artística y cultural, y de manera lúdica, de expresar eso que tenían ellos adentro, de acabamos de pasar la guerra, las bombas, etcétera, y se ve muchísimo en las producciones del anime. Entonces, eso pasa durante los 90, 80, es la mayoría de las cosas que nosotros consumimos aquí. Y actualmente, ¿qué es el anime? Pues yo creo que es una cruza muy increíble entre una cuestión puramente comercial de, pues, tenemos que producir, eso es una industria, pero al mismo tiempo es una industria de gente que le gusta el anime, como una industria muy pasional, porque la verdad, hacer anime es costoso, los sueldos son terribles, son horribles, son ilegales, de hecho. Sí, son ilegales en muchos casos,
pero se sigue haciendo. Todos Claro. siguen intentando hacerlo. Ya está, a ver, si esto fue el origen y hoy me estás describiendo, acabas de poner otro concepto, mangas y anime. ¿Qué diferencia hay entre las mangas y el anime? Bueno, el manga, podemos verlo así, siempre se hace esta analogía, ¿no? Está el libro y la película, ¿no? Pues Ujú. básicamente el libro del anime es el manga, mayormente. Al anime se adaptan novelas ligeras, mangas, videojuegos, etcétera. El manga es el cómic. ¿Cuál es la diferencia entre un cómic americano que conocemos de toda la vida y un manga? Pues que está en blanco y negro el manga, básicamente, que está en blanco y negro. Y fuera de eso, que es el formato, pues como dije, los temas, el tipo de narrativa que es muy propia de Japón. Entonces, mayormente, pues tú ves el anime, te gusta, tiene 12, 24 episodios, y si te gusta mucho, puedes buscar el manga y ahí es la historia entera, y es lo mismo que hacemos con el libro, ¿no? Está mucho más extensa, te enteras de muchas más cosas y te puede parecer mucho más padre. Ujú. Y entonces como que esto es la manera de presentar más completa el manga Ajá. que el anime. Y por cierto, por ejemplo, en el manga, pues producir anime está difícil, cuesta millones, ¿no? Pero producir manga, eso sí lo ha intentado un montón, tanto los europeos como los mexicanos, los chilenos, los americanos, etcétera. Y esa sí ha sido una forma en la que ha entrado mucho la cultura japonesa diciendo, oye, ahí está, hay este otro formato, ¿no? De creación de narrativa gráfica y empieza a haber gente, ¿no? Que lo empieza a intentar y hoy en día hay editoriales que están intentando publicar trabajos independientes y es como que igual una lucha de repente latinoamericana de producir algo padre, ¿no? Producir un manga padre. Me acabas de hacer el reflejo. Aquellos que traen mi edad y más pasaditos de mi edad, Rarotonga, Calimán, los superhéroes, Sí. que estaría yo pensando, ¿qué es anime o manga? Ah, ok. ¿Qué es? Sería el equivalente a manga. Porque A son, manga, porque ¿no? son O sea, cómics. ver a Sí. Calimán, ver a Rarotonga, ver, ¿cómo se llama? Algunas igual de Walt Disney que se pusieron, Ujú. ¿no? En, Sí, en sí. pequeños cómics. Sí, sí. Ya está. Exacto. Ya, entonces estaríamos hablando de mangas. Sí, sería el equivalente, exacto. Ya está, ya está. Oye, esto que tú ya nos diste todo, una ubicación histórica, ¿cómo hoy se aterriza y tú le has venido arrancando o trasluciendo la psicología? Ujú. Porque acá lo que estamos hablando, tú hablaste de emociones, hablaste Sí. de pasiones, hablaste de fans. Entonces, ¿qué hay ahí en el mundo oculto del manga y el anime? ¿Y qué papel juega la psicología en esto? Tristemente la psicología como institución, muy poco. Sí, o sea, tal cual no hay mucha investigación, la gente no sea, hasta siento que no lo ven como algo serio. Yo cuando dije, sí quiero entrarle duro a esto, todos me dijeron, está padrísimo, pero yo no le entro. Básicamente esa fue la respuesta de todos. Está muy padre, Ángel, pero yo voy a hacer otra cosa, ¿no? Miren, yo quiero cerrar este espacio con un ejemplo y vamos a dar cabida al siguiente bloque. En 94, la guerra de Chiapas. Me contratan a mí y a un equipo de psicólogos a intervenir a la gente de la Cruz Roja que se fue a Chiapas. Ujú. Y cuando yo hago mis primeras entrevistas, empiezo a presuponer que los socorristas de Mérida tenían estrés postraumático. Okay. No podían dormir, había un sonidito y se alteraba, algunos tenían diarreas, dolores de cabeza, o sea, tenían todo el cuadro de estrés postraumático. Yo decido aplicarles instrumentos de medición, ok, me confirman estrés postraumático, Ahí está. ya está, y digo, ¿cómo trabajo con ellos? Y me acuerdo que un día, una noche sentado, estoy meditando cómo estimulo lo que habían vivido. Y a mi lado había unos periódicos asentados. Yo meditando y vi unos periódicos y obviamente las fotografías de la guerra de Chiapas. Sí. Entonces lo que me cae el 20, amarro con algo que tenía yo de psicólogo, que son imágenes, frases incompletas, psicoanálisis, fichas, y lo que hago es dedicarme a recortar las imágenes que estaban en el periódico. Entonces recorto. Cuando voy a intervenir a los socorristas, les digo, aquí tienen sus imágenes, diversas y sin orden. Represénteme una historia. Y entonces habría que ver cómo se apoderaron de las fotos y a través del estímulo que dio la foto
fotos de los periódicos locales, ¿ok? Ujú. Recrearon la guerra, ¿ok? Wow. Y entonces cuando tú me cuentas todo esto, Ujú, cómo lo que estás leyendo en mangas ujú. te recrean historias propias. El estímulo es el pretexto. Ujú. Y si es el pretexto, en el próximo corte, Ángel, nos vamos a explicar o nos vas a dar cabida cómo tu empresa Capa Ujú. está haciendo uso de esto para aplicarse y llevarse a Claro. áreas laborales, a áreas de educación. Claro, ¿Ya? totalmente. Saludable conciencia, aquí el hombre de la capa nos va a explicar sobre las ánimas y sobre las mangas. Mérida, Yucatán, hoy 5 de julio con el anime Las Mangas y me acaban de dar otro término que es dorama. Hubiesen ustedes disfrutado aquí una plática La muy charla. amena entre el que está en la cabina y aquí se están riendo que se sienten chavos porque acaban de confesar sus pasiones de que lloraron con con este género, es un Ujú. género, ¿no? El dorama, ajá, es un género, podríamos decirlo. Es un género que vendría siendo las telenovelas, ¿no? Ajá. Pero Sí. al estilo japonés. Aquí el hombre de la capa, que trae una empresa que se llama así, nos va a comentar cómo él, de manera creativa, ha podido reunir 3 puntos. Uno, el anime, Ujú, cómo ha reunido a la psicología, ujú. ¿ok? Pero cómo ha utilizado de instrumento la narrativa, Sí. que es con lo que discutimos al inicio de este programa, que tiene que ver con el lenguaje. Ujú. Ángel, te escuchamos. ¿Cómo has hecho la suma de estos 3 y cómo lo has puesto al servicio de la sociedad? Ujú. Ok, bueno, la manera en que inicia esto es muy interesante, como lo retrato en la parte de About Us, ¿no? De nuestra página, y es que básicamente éramos una iniciativa universitaria, lo cual se traduce en un grupo de chicos que piden permiso para usar salones, básicamente, eso es en lo que se traduce. Y lo que sucede es que yo estudio análisis de cine, teoría cinematográfica, y yo me digo a mí mismo, más bien me reafirmo el hecho de que el anime sí se puede analizar y salen cosas valiosas de ahí y puede ser una herramienta de crecimiento personal. Nota de esto, hay por ejemplo un libro que se llama The Moe Manifesto, el manifiesto sobre el Moe, donde un chico relata el cómo él tenía asma, se despertaba en la mañana muy preocupado, ataques de ansiedad, todo esto, y él lo que hacía era ver anime para tranquilizarse y literalmente ponía el anime me salvó la vida porque no sé qué hubiese pasado si no hubiese tenido eso, ¿no? Entonces yo me reafirmo esto y empiezo a poner en la facultad de psicología proyecciones de anime para analizar, pero yo lo hago de una manera diferente, porque esto ya lo hacían a veces los de comunicación, y la premisa es esta, es ¿qué te hace sentir y qué te hace pensar lo que vistes? Se tiene que responder con eso. Porque usualmente, pues, decían, bueno, ¿cómo está la cinematografía, la historia? ¿Me gustó, no me gustó, me hizo padre? Yo como psicólogo que soy, llegaba con un estímulo concreto y les decía, ¿qué te hizo sentir y qué te hizo pensar? Las reflexiones fueron increíbles. Primero en la facultad de psicología, después lo saqué de ahí y empecé a hacer proyecciones afuera. E increíblemente las proyecciones afuera eran más profundas con los psicólogos y se llegaban a cosas increíbles, de verdad. Y llegó a ir chavos, adolescentes, adultos, ancianos, y todos cuando se daban la oportunidad de ir a la proyección, porque sabían que era de anime, y habían muchos que me decían, yo nunca había visto anime, pero me encantó la actividad. No creía que pudiese sacar todo esto de esto que llaman anime, y de repente habían padres que me decían, guay, mi hijo ve esto, y yo no sabía que se podía aprender tanto de ello, que no sé qué. Entonces, ese fue como el primer paso, ¿no? Mostrar a través de esta actividad que al menos la reflexión y el aprendizaje se podían dar sobre dejar atrás, manejábamos temas como dejar atrás el pasado, el origen de muchos traumas psicosomáticos, hablando en terminología psicológica, sobre depresión, suicidio. También llegamos a tocar comunicación familiar, ¿no? Cuando se corta la comunicación entre el padre y los hijos, qué problemáticas pueden salir a raíz de eso, la identidad, un montón de temas, a raíz de diferentes películas que nosotros íbamos seleccionando, ¿no? Después de eso, pues yo empiezo a hacer un curso de psicología para escritura de personajes y de escritura de historias, ¿no? Que mi intención original era como que un poquito mostrar el que se podía hacer como una intervención, no que fuese a curar algo,
pero que sí pudiese tener este toque psicorreflexivo sin tener que hacer un taller psicorreflexivo, sino de que meter lo que es la psicología en las actividades donde pudieran caber y que hubiera como este plus. Lo hice, yo di los cursos para que los chicos aprendieran a hacer personajes, no para otra cosa. Era para eso el curso. Pero dije, vamos a ver qué sale. Y les hacía preguntas en la retro, estilo, ¿entendiste algo, descubriste algo nuevo de tu persona? ¿Cómo te sentiste? Y descubrí consistentemente que sí. Las herramientas que yo les enseñaba se daban cuenta de que eran herramientas para el trabajo en general. De repente me decían, oye, me está yendo mejor en mi tesis, mis trabajos de investigación que me marcan en la prepa los puedo hacer mucho mejor, porque aprenden formas de trabajar, de pensar, de ser más flexibles emocional y cognitivamente, ¿no? Y luego en psicología para personajes es psicoeducación. Prácticamente yo les doy psicoeducación, les enseño psicología real, pero para aplicarla a sus personajes. Y tuve un señor de 54 años que fue para poder escribir su novela y al final, aún lo recuerdo, me dijo, Ángel, ¿sabes? Siento que quizás fue mucho esta última parte de psicología, porque no creo ir tan a fondo con mis personajes, pero estoy muy agradecido de haber venido, porque siento que me he perdonado cosas que ni yo sabía que tenía. Y es que eso es lo mágico, que yo no les decía, piensa de esta forma o vamos a explorar este problema. Yo les daba información que yo creo que mucha gente debería de tener, se debería de enseñar en preparatoria o en programas, simplemente de psicoeducación, y ellos empezaban a poderle dar sentido a su vida, porque decían, por eso siento esto, por eso pasa esto, por eso me llevo tan mal con mi hermano, por esto el otro. Porque yo les tengo que dar a ellos información de cómo funcionan las personas para que lo emulen en sus historias. Y le digo, ¿quieres crear un conflicto o quieres que tu personaje se supere a sí mismo? Pues tienen que pasar estas cosas, ¿no? Entonces ellos, pues obviamente, al fin y al cabo, se lo llevaban los que querían, no todos. Había una parte que sí, una parte que no. Se lo llevaban también a su vida y empezaban a entender cosas. Y yo creo que la parte más increíble fue cuando una chica que tomó todos mis cursos, tomó todos los cursos que hice hasta los experimentales, y al final, escuchen esto, produjo un videojuego donde ella hacía una expresión de todo lo que había aprendido en esos cursos y de cómo se había entendido y superado a sí misma. O sea, utilizó la narrativa haciendo un videojuego para poder hacer, podríamos decir, una catarsis o hasta un cierre terapéutico. Impresionante. Y yo no se lo pedí, ¿no? O sea, llegó y yo cuando lo vi me quedé así de, ¡ay, Jesús mío! Está increíble. A ver, técnicamente, ¿qué pasó? Quiero anunciarme un poquito del cuestionamiento y les va a ser muy útil. Okay, yo soy terapeuta, okay, además soy investigador. Y ahí va el cuestionamiento para ir cerrando y la gente que nos mira, porque está muy padre lo que estás diciendo, pero vamos a meterle ciencia como espíritu que es de este programa. Dime, ¿qué papel jugó el anime? ¿Qué valor técnico le das? ¿Cómo armas tu metodología para explicar lo que generaste en la gente? ¿Cómo lo explicas? Bueno, respondiendo a la parte de qué jugó el anime, porque eso es muy concreta, básicamente son los ejemplos. Yo les enseño, básicamente, les explico una teoría, por ejemplo, vemos teoría del apego, ¿no? O vemos los 3 niveles de pensamiento según Aaron Beck. Obviamente eso no se los digo tan técnico, ¿no? Pero eso es lo que vemos. Y luego les muestro ejemplos en animes o películas donde los personajes están aplicando esas cosas. Sí, pero aquí, Ángel, aquí hay truco. Y cuando hago la aseveración que hay truco, matizando la ciencia, él se paró en paradigmas ya estudiados desde la psicología, claro, que explican modelos de comportamiento y explican el funcionamiento cognitivo. Entonces, cuando él habla de Aaron Beck, cuando él habla de... ¿fue el otro día? Esquemas. Bueno, esquemas psicológicos probados que ya. Dan el dato de cómo operan los procesos de pensamiento. Esto es truco, y esto no lo hago la palabra por un quehacer peyorativo de que es truco. O sea, que atrás había una predeterminación que ibas a provocar algo. Es como que ahorita yo lance un insulto, lance una mentada de madre, va a generar un estímulo para el que, y va a generar algo al que nos mira, ¿no? Entonces,
claro, si yo mando un insulto, pero si lo hago con intenciones porque quiero provocar algo, y tú ya traías truco, o sea, Sí. ya traías un andamiaje, o sea, que no fue al azar, o sea, no Sí, agarraste totalmente. y lanzaste Ujú. para ver qué pasaba con los estímulos del anime, sino que ya sabías cómo operabas esto. Déjame un poquito adelantarme a tu Ok. respuesta Ujú. y mi percepción es cómo para mí usas el anime como estímulo, Sí, porque ya tienes la estructura allá atrás, claro. o sea, ya sabes dónde quieres golpear, Ujú. ya sabes qué quieres generar y ya sabes a dónde quieres llegar. Ujú. Y el anime fue tu vehículo para llegar. Claramente. Te escucho. Sí, o sea, es que básicamente es eso. Yo siempre le digo a la gente, yo no estoy inventando nada nuevo. Se lo digo a la gente siempre, les digo, no estoy inventando nada nuevo. Estoy usando lo que todos han usado, pero lo estoy usando de otra forma, con otros estímulos y pues con un estilo determinado, ¿no? Y como dice, o sea, yo lo que hice fue decir, ya existe el análisis a través de películas, pero yo lo voy a hacer a través de anime y voy a dar una instrucción clara de qué te hace sentir y pensar, para que no nos desviemos a cinematografía, etcétera. Ya existe el, ¿cómo se llama? El análisis de cortos o de partes de películas para entender cómo funcionan las historias. Pero yo lo voy a hacer con anime y le voy a meter psicología real, porque noté que hay como que esta psicología para escritores, que es como diferente. Entonces yo dije, no, yo les voy a enseñar psicología real, ¿no? Que yo estudié en la facultad. Y por eso digo que es un curso psicoeducativo. Claro. De hecho, yo estoy trabajando, quiero sacar esto para hacer un curso ahora sí dedicado a la persona, un curso psicoeducativo, igual con ejemplos de anime, de películas, los mismos temas, porque he visto que funciona realmente. Para la gente que le interesa esto, ya llevo 2 años dándolo y siempre salen estudiantes. Y aquí lo interesante es precisamente plantear con claridad, como se hace con ética, y decir, esto no es, en un dado caso, para curar una depresión o para curar una ansiedad, es para darle a la gente herramientas que le permitan trabajar mejor y que eso quizás les sirva de apoyo en su terapia o encuentren entre estímulos de la vida y eso mejores formas de trabajar, ¿no? En la vida en general, etcétera. Igual hice uno sobre reescribiendo la historia de tu vida a través del viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura dramática, que en realidad es una investigación antropológica, pero son otras cosas, de cómo estructurar una historia. Pero cosas que da la vida. Yo descubro que la forma en que se estructura una historia tiene mucha relación con la teoría de los sistemas. Claro, 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 muy bien, muy bien. Vamos a ir cerrando para la gente que nos escucha. Además, voy a comprometerlo públicamente. Ahorita van a ver el golpe que le voy a empujar. A ver, ¿Okay? Dios mío. Ya, tú querías esta plática. Venga, sí. Y vamos a hacer compromisos porque creo que está muy padre el trabajo. Brevemente, muy breve, dime el papel de la narrativa. Muy breve, te escucho. De acuerdo. La narrativa es una forma en la que nosotros podemos aprender a entender nuestros procesos internos de una forma emocionalmente agradable, potente y que nos llega. Es un medio de comunicación para entender procesos humanos de forma entretenida y emocionalmente potente. Y la narrativa está en qué es lo que digo en mi discurso, que es mucho lo que asumo que sucede allá afuera. O sea, mi discurso es la manera como inicio una frase, qué énfasis les doy, cuándo me retiro, cuándo me callo. Y esta construcción, y a donde él lo está empujando, es tener una narrativa saludable Exacto. a final de la historia, ¿no? Número 1, para ir cerrando. Número 2, lo voy a comprometer públicamente. El día de mañana nosotros vamos a dar un curso, un grupo de investigadores de psicología jurídica, a la cual yo me dedico, que vamos a trabajar con jueces y magistrados de aquí del Tribunal Superior de Justicia. Nos dio la oportunidad del tribunal, donde les vamos a presentar cómo las relaciones patológicas, psicopatológicas entre un hombre y una mujer que procrearon un hijo o una hija o muchos y se están divorciando, esta relación psicopatológica impide que avancen los procesos legales. Lejos que avancen los procesos legales, el costo emocional que tiene para el hombre, para la mujer, si es de preferencia heterosexual o para gente del mismo sexo que procrearon un hijo, ¿okay? Esta cueva que los atrapa y no les permite ver, y su discurso uno es de gemido y el otro es de chiflido, no les permite comunicar, a final de cuentas, lo que le está sintiendo. Yo quiero comprometer hoy, Ángel, públicamente, y vamos cerrando.
de que le voy a invitar, Ok. de que lo estoy invitando a que esto mañana yo en el curso que le voy a dar a los jueces y magistrados lo proponga como una opción, porque vamos a trabajar con los Sí. padres que están en este conflicto. Y te voy a invitar al taller Ok. para que le vayas pensando, pero no solo eso, voy a cerrar saludable conciencia con esto. Lo voy a comprometer que para la próxima semana venga y hagamos la discusión de cómo esto le puede ayudar a los padres de familia. Ok. Saludable conciencia saca del librero la ciencia y lo pone a su servicio. Mérida, Yucatán.